Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues ya estamos aquí para continuar con nuestro trabajo de lo que es precisamente nuestro curso bíblico. Así es que mientras van conectándose, sí les dio tiempo de leer este libro de Job, aunque sea un poquito, para que nos dé la idea de cómo el pueblo de Israel iba comprendiendo esta perspectiva de Dios, estar siempre fieles a Dios en las buenas y en las malas, pase lo que pase, estar siempre fieles a Dios, y el libro de Job es lo que nos proponía. Ahora bien, me di a la tarea, de acuerdo a lo que platicábamos la semana pasada, de hacer la línea del tiempo, y con eso vamos a arrancar. Voy a compartir mi pantalla para que pues ya estemos todos preparados en esto y arrancar precisamente con lo que vamos a compartir el día de hoy. Muy bien, pues estamos entonces en el curso bíblico y continuamos. Miren, la ventaja que tenemos al ser el video de YouTube es que voy a compartir la línea del tiempo y tú lo puedes pausar cuando quieras volver a ver el video, lo puedes pausar para que vayas viendo los tiempos. Así entonces, miren, estamos en este proceso, si lo recuerdan, de lo que es eh, la formación de la Biblia en cuanto a lo externo. Y hoy vamos a iniciar, ya hablamos de muchas cosas, y hoy vamos a iniciar con el concepto de la división. Vamos a estar hablando de la división de la Biblia, los versículos, los capítulos, los libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Hola, hola Marlene, ya saludábamos también hola Clarita, hola Clara Esmeralda, hola Marilia y hola Maru. Bueno, los que estamos conectados en este momento. Ya los que vayan conectando ahorita los vamos saludando. Entonces, ahora vamos a pasar al punto 2. Tan así que en el video de YouTube va a aparecer así como curso bíblico 1.2. Estamos en el segundo bloque, Antiguo Nuevo Testamento, los libros, capítulos y versículos. Como nosotros sabemos, la Biblia se divide en dos grandes testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué define? ¿Qué es lo que parte? ¿Qué es lo que parte o define el Antiguo o Nuevo Testamento? Jesús. Como lo sabemos, es Jesús, puesto que el Antiguo Testamento tiene que ver todo lo relacionado hasta antes de la llegada de Jesús, y el Nuevo Testamento con relación a la vida, hechos y la iglesia naciente, que sería ello. Y miren, con relación a la cronología de los libros de la Biblia, puse esta que es la línea del tiempo de la historia de la salvación hasta el nacimiento de Jesús. Ahorita lo vamos a hacer o lo vamos a ver cerca. Ahí está todo, así es que miren, arrancamos con la historia de la salvación. Eso se lo ponen a los niños en el catecismo. Desde Abraham, Isaac, la tierra prometida, los hijos de Isaac, Jacob, Saúl, también los hijos de Jacob, las 12 tribus, cuando llegan a Egipto, etcétera. Nos interesa en la parte inferior, lo voy a poner, voy a subir este para que no nos estorbe. En la parte inferior nos interesa lo que es precisamente los años. ¿Ya vieron los años? Es decir, se alcanzan a ver los años en la parte de abajo, donde dice 2000 años antes de Cristo, 1900 años antes de Cristo, etc. Bueno, como comentamos, los libros de la Biblia se escriben aproximadamente unos 1400 años antes de Cristo. Quiere decir, y de acuerdo a lo que hablábamos hace 8 días, que el primer libro, el libro de Job, que le pusimos un signo de interrogación y por ahí de 1400 años antes de Cristo, y lo puse en línea, vean, lo puse en línea más o menos con los años. Cuando terminemos terminemos el video del día de hoy, tú lo puedes ir pausando para verlo con calma. Es decir, parece ser que es el primer libro que se escribió con relación a lo que es la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y después, indudablemente, el Pentateuco, que se escribió por unos 1400 años antes de Cristo, y después parece que viene el libro de Josué. Esto que yo fui buscando, me gustó mucho, lo fui buscando. Ciertamente las fuentes son de la iglesia, pero estaba yo observando que hay ciertas diferencias en algunos años con relación a que cuál libro pudo haber sido primero y después, pero hasta aquí vamos bien. Puse en color azul aquellos que son los históricos, el Pentateuco, el libro de Job y los históricos. Así es que pasamos a la tercera etapa, cuando ya vienen los reyes, la división del reino de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, y vean que más o menos como unos 1000 años antes, del año 1015 al 975, se escriben los proverbios del rey Salomón, los salmos, del año 1000 hasta el año 500. Los salmos fueron muchísimos, 150, y se escribieron como a la vuelta de 500 años, ¿no? Todos se escribieron en un mismo tiempo. El libro de Samuel también lo datan por el año del 960, el de Miqueas,
Y vienen los profetas, a los profetas los puse en ese color como melón. Increíblemente el libro de Jueces viene por el siglo séptimo o sexto antes de Cristo. Seguimos avanzando, miren, en la línea del tiempo que nos solicitaban y siguen apareciendo libros de algunos profetas. Importante también el de Jeremías, el de Ezequiel, y el libro de Reyes se escribe casi por el año 561, en donde el pueblo ya estaba llegando a su destierro. ¿Se acuerdan del destierro a Babilonia? Lo que le llaman la deportación con Nabucodonosor y cosas así. El libro de Lamentaciones de Esther en el 460. Y casi llegando a unos 500 años antes del Cristo, están algunos otros libros de los profetas, el de Ruth, el de Malaquías, y es importante, fíjense, en la quinta etapa de la historia de la salvación, cuando les comentaba yo hace 8 días del profeta Esdras y el profeta Nehemías, son libros que se escriben como unos 440 años antes del Cristo, que son quienes reconstruyen nuevamente la ciudad. Luego ya vienen algunos libros, los puse en verde, los sapienciales, los de Eclesiástico, el Cantar, el Sirácides, Baruch, el de Daniel. El de Sabiduría parece ser que es el último libro que se escribe por ahí del año 100 hasta el 50, podría haber sido antes de Cristo. Y aquí arriba nos interesa el concepto de la Septuaginta, perdón, me moví. Aquí porque acuérdense que con la Biblioteca de Alejandría, por ahí del año 300, con Alejandro Magno, sucesor, se empiezan a juntar los libros de todas partes del mundo y aquí es donde se escribe la Septuaginta. O bueno, se recolectan estos libros y se traducen del hebreo al griego. Y decíamos que lo que nos interesa y es relevante es que esta Septuaginta son estos libros que acabo de poner, o sea, juntaron estos 46 libros, no importando incluso los canónicos o protocanónicos, después vamos a hablar de ellos, juntaron estos libros y son los que tradujeron en la Septuaginta. Y lo extraordinario es que estos libros, les digo, son los que usa Jesús en el tiempo de su vida pública. Jesús utiliza la Septuaginta. Y los libros del Nuevo Testamento, también hay una diversidad en los comentarios. Hay algunos que dicen que es Mateo el que se escribió primero, hay algunos que dicen que es Marcos, y hay algunos que dicen que el libro de Santiago, la carta de Santiago. También por eso le puse un asterisco. Empiezan a escribirse algunas cartas de San Pablo, parece ser que la de Tesalonicenses, la de Gálatas, por ahí del año 50 después de Cristo, ahí lo fui datando, y las cartas que sobresalen principalmente, bueno, y arriba puse a los evangelistas, que parece ser que también entre Marcos, Juan, Lucas y Mateo están divididos en estos años, y obviamente el último libro que se considera como parte del canon, que más la semana que viene vamos a hablar de ello, es el libro del Apocalipsis, por ahí del año 100. Y ahí tendríamos los 73 libros de la Sagrada Escritura. ¿Qué vas a hacer? Cuando termine este video, tú lo puedes volver a ver e irle pausando para que lo veas con calma hasta imprimir las pantallas. Conclusión, miren, la Sagrada Escritura precisamente se divide en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento, que es lo que estamos llamando la Septuaginta, con todos estos libros que fueron los que tradujeron del hebreo al griego, los 46 libros, todavía no nos vamos a meter en problemas que si son 39 o 46, la traducción de la Septuaginta tiene todos los libros que están aquí arriba o los 46 que ya hemos platicado. Y los del Nuevo Testamento son 27 libros. ¿Estamos de acuerdo? Así es que entonces lo resumí de la siguiente manera. Vamos a recordar un poco todo lo visto hasta hoy. Mira, la Sagrada Escritura, entonces, que es quien estamos estudiándola, se divide en dos grandes bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento entonces son 46 papiros o rollos, o bueno, 46 en el número de la división que se han hecho, porque recuerden que Esdras y Nehemías eran uno solo, primeramente el libro de Reyes también era uno solo, parece ser, pero finalmente se forman los 46, o estos son los 46 pergaminos que se tradujeron en la Septuaginta. Y después, que consideramos nosotros los 27 del Nuevo Testamento, también esto lo vamos a analizar, cómo se concluyó a que llegaran a estos 27 libros. La evidencia es que de los 46 son 21 libros históricos, 7 sapienciales y 18 proféticos, mientras que del Nuevo Testamento son 5 históricos, 21 sapiensales y un profético. Ahora bien, lógicamente, la suma de los dos nos dan los 73 libros que en este momento se tienen en la Sagrada Escritura. Los 73 libros que normalmente se están manejando ahorita en la Sagrada Escritura y los que han existido desde siempre, considerándolo la Septuaginta como la traducción del Antiguo Testamento. Y como lo dijimos, tienen en el centro a Jesús. Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. Hasta aquí, ¿alguna duda? Muy bien, ¿verdad? Recuerden que pueden volver a ver No.
e irlo pausando para hacer estos apuntes en la hipótesis de que algo lo pase yo muy rápido. Ahora bien, ¿cómo vamos a comprender o a organizarnos tú y yo para poder leer la Sagrada Escritura? Cada libro está dividido en capítulos y versículos. Imagínate, que, por ejemplo, que vamos a leer la cita de Mateo, capítulo 6, del verso del 9 al 13. Entonces voy a sacar el texto, ese texto está aquí, miren, y ahí están el texto tal cual, es el Padre Nuestro. Dice literalmente, ustedes pues oren de esta forma, Padre Nuestro que estás, Padre Nuestro de los cielos, etcétera, y nos da el Padre Nuestro. Ahora, tú vas a ver en tu Biblia, en la parte superior, siempre el libro en el que estás, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, vas a ubicarte y dices, estoy en el libro de Mateo, capítulo 6. El número 6 te indica que estás en el capítulo 6. Posteriormente vamos a dividir, para entendernos y hacerlo más práctico, vamos a dividir cada bloque en versículos. ¿De acuerdo? En este caso, el versículo es del 9 al 13. Así entonces, la cita de Mateo, del 9 al 13, surgiría MT, para abreviar la palabra Mateo, y el 6 porque estamos en el capítulo 6. Y mientras que los versículos son del 9 al 13, por eso la cita sería así, en Mateo 6, del 9 al 13, y tendríamos que leer entonces el Padre Nuestro. Hasta aquí vamos bien. Obviamente, si yo solamente te pidiera el versículo, por ejemplo, 12, Mateo 6, versículo 12, entonces tendrías que leer, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan? Así todo en la Sagrada Escritura. Pero esto ya está muy fácil para ti y para mí. Vamos a indagar cómo se dio todo esto. Mira, te platico. Originalmente la Biblia se escribió sin capítulos, sin versículos, ni títulos de cabecera. ¿Qué quiere decir? Cuando tú, por ejemplo, por ahí de Lucas 15, te quieres leer la parábola del hijo pródigo, pues tú te vas a Lucas 15 y ves las cabeceras, o sea, los títulos, y dices, ya la encontré. Bueno, antes no existía eso, ¿eh? La Biblia se escribió todo seguido, todo parejo. Otra cosa, el hebreo antiguo no contenía vocales. Miren, este es hebreo. ¿Sí me explicó? Y vean cómo los textos del hebreo antiguo no tienen vocales, sencillamente así se escriben. Otra cosa, el hebreo, a diferencia de nosotros, se escribe de derecha a izquierda, o sea, de allá para acá. ¿Sí ya vieron? Por lo tanto, vamos a tratar de traducir una palabra del hebreo a nuestro español en la medida de nuestro posible. Por ejemplo, imagínate que yo quisiera escribir esta palabra y entonces pongo la primera letra, después pongo la siguiente, luego la siguiente y luego la siguiente. Obviamente preguntarles qué dice ahí sería imposible, ¿no? O sea, ¿qué podríamos traducir si nos dijeran, a ver, tú hermano que lees la Biblia, dime qué dice ahí? Bueno, pues no sé hebreo, ¿cómo voy a saber? ¿Sí me explico? Por eso va a ser importante que nosotros valoremos nuestra Sagrada Escritura, ya nuestro español, ya con versículos, ya con capítulos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente originalmente era así. Vamos a intentar de traducir esa palabra que está ahí. Para empezar, si fuera en español tendríamos que ocupar el abecedario. Por eso se llama abecedario, porque tú y yo ocupamos A, B, C, D. ¿Sí me explico? Si fueran letras griegas, si la palabra fuera en griego, perdón, ¿alguien me hablaba? Ok, vamos bien. Si la palabra estuviera en griego, entonces no vamos a utilizar el abecedario, vamos a utilizar el alfa, beta, gamma, delta, o sea, el alfabeto. Y nosotros decimos abecedario o alfabeto igual, como si fueran lo mismo. Y sin embargo, no, porque el abecedario son las letras que tú y yo conocemos, mientras que el alfabeto son las letras en griego. Entonces, ¿cómo se le llama a las letras en hebreo? Y se le llama alefato. ¿Por qué alefato? Porque es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, o sea, las letras en hebreo. ¿Vamos bien? Ojalá que esto también les entusiasme, les guste y algún día pues podamos poco a poco ir conociendo un poquito más esto. Miren, este es el alefato, ¿de acuerdo? Y aquí están las letras en hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav y así sucesivamente. Como dijimos que se escribe de izquierda a derecha, vamos a buscar esta letra y la encontramos aquí, mira, se dice, bueno, se llama la letra Shin, se pronuncia Sh o Sh, ¿sí me explico? Luego, vamos a la siguiente letra, que en este caso es esta, y sería Lamed. Se pondría aquí, entonces hasta aquí iríamos Shulm, Shulm, algo así. ¿Sí me explico? La Sh y Lamed, Shulm.
No tenemos que decir Shin Lamed, porque cuando leemos algo no decimos JK, o sea, la J y la K no decimos eso, sino cómo suenan. Entonces aquí sería la sh y la l, shul. Y luego sigue esta, miren, la ba. Y entonces hasta ahí diríamos shalah, shalah. ¿Sí me explicó? Shalah, por así decirlo. Y finalmente tendríamos esta que es la mem, y entonces tendríamos que pronunciar algo así, ¿eh? No es tan literal, pero algo así como Shalom, Shalom, algo así. ¿Ya vieron qué estoy pronunciando? Y lo que estamos pronunciando en nuestro buen español, ya en la traducción sería Shalom. Ah, Shalom. ¿Sí se acuerdan de esa palabra que la platicábamos en días atrás? Shalom. Pero vean la característica de que aquí en este hebreo, que ya es más nuevo, ya tiene estos puntitos que son las vocales. Ah, esto se le puso después. Originalmente no lo tenía. Y entonces aquí efectivamente, si lo traducimos al español, ahí que dice Shalom, o sea, paz. Si se acuerdan de eso, ¿no? Y entonces, más o menos así tendría que ser. Ahora imagínate que yo te pidiera que tuvieras que leerme un texto bíblico. No, pues ¿cómo? Y luego en hebreo se pone más difícil. Por eso la fe y la tradición siempre han sido la columna vertebral del creyente. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? Aquellos que no conocíamos correctamente el hebreo, entonces íbamos confiando en lo que nos enseñaban nuestros mentores, confiamos en lo que nos enseñaban nuestros padres, confiamos en lo que nos enseñaban los sacerdotes. ¿Sí se va comprendiendo? Y más cuando el hebreo es un poco complejo. Y no solamente para nosotros, hasta para los mismos hebreos, y principalmente aquellos hebreos, decíamos, de la deportación, de la diáspora, aquellos del tiempo de Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, mira. En Hechos 1:20 se habla por lo de la elección de Matías. No sé si te acuerdas que como Judas se quita la vida, entonces Pedro va a elegir a otro de entre los que estuvieron con ellos para que cubra el lugar de Judas. En Hechos de los Apóstoles 1:20 dice lo siguiente, lo voy a leer desde el 15 para que lo entendamos. Uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, fíjate, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Me salto al 20, ahora sí. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, pero también está escrito que otro ocupe su lugar. Fíjate, si en la Biblia del Antiguo Testamento, es decir, en la Septuaginta, antes de la Septuaginta, directamente a los libros, a los papiros en hebreo, y Pedro dice en este momento a los 120 hermanos, ¿era necesario que pasara esto? Como dice en los salmos, la pregunta es, ¿en cuál salmo? ¿En cuál salmo? O sea, me tendría yo que regresar a leer todos los papiros para ver en dónde dice eso, en cuál de los 150 salmos que para ese momento ya estaban ya traducidos del hebreo al griego. De todos modos, tenés que abrir la Septuaginta en griego y ponerte a leer todos los salmos para saber dónde dice aquello de que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y además, que otro ocupe su cargo. Eso léanlo ahí en Hechos 1:20. ¿Sí me explico lo difícil que era? Y si además las personas que en este momento, hebreos o que están en el tiempo de Jesucristo, no tenían tanto acceso a la Sagrada Escritura más que por medio de los papiros en las sinagogas, tenían que confiar precisamente en las personas que los estaban edificando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Vamos a poner otro ejemplo. Miren, en Mateo 2, del 17 al 18, habla con relación a la muerte de los niños, de los inocentes. ¿Sí te acuerdas de esta cita también? ¿De acuerdo? A la letra dice así, en Mateo 2, del 17 al 20. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están o no quieren que la consuelen. Ahora bien, cuando el agiógrafo, en este caso Mateo, o quien escribió el libro de Mateo, hace referencia al profeta Jeremías, pues tú tendrías que regresarte al papiro de Jeremías a leer todo Jeremías, con decirte que ahorita ya que lo tenemos dividido en capítulos, tan solo tiene 52 capítulos Jeremías.
Tendrías que leer todo para poder descubrir en qué parte dice esto de lo que habla el libro de Mateo. ¿Sí me explicó? De San Mateo. ¿Vamos bien? Así entonces, vean lo importante de los versículos y de los capítulos. Tú y yo ya lo tenemos ligerito, ya lo tenemos digerido. No, no, no. Antes era muy fuerte y muy sagrado el acercarse a la escritura y leerla a la par. Y hay un último texto que vamos a platicar, que es precisamente el de Lucas 4, del 16 al 20. Esto porque en Lucas 4, del 6 a 20, es donde Jesucristo llega precisamente a la sinagoga y va a leer el pergamino del profeta Isaías. A la letra dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Le pasaron el rollo del profeta Isaías. Aquí ya lo entendemos, de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Le dieron un pergamino, él lo desenrolló, ¿sí me explico? Y le dieron el pergamino o el libro del profeta Isaías. Literalmente así dice, Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ahora bien, él fue lo que leyó. Sin embargo, en el rollo de Isaías no le dieron directamente ese pedacito, sino que él lo abrió y lo leyó. A ver si me explico lo que quiero como resaltar. Bueno, esto está en Isaías 61:1, ya para nosotros es más fácil irlo a localizar. Pero lo que quiero resaltar es que así era. Tomaban el pergamino y leían en hebreo o en griego, en este caso Jesús, este rollo que tiene en las manos, entiéndase que es la traducción de la Septuaginta. ¿Sí me explico? Y está tomando la traducción en hebreo y la está leyendo, perdón, en griego y la está leyendo precisamente porque era lo que ocupaba Jesús y los apóstoles. Así entonces, para resaltar es que anteriormente no existían capítulos, no existían versículos. ¿Cómo se fue dando esto? ¿Cómo es posible que se fue dando esto? Bueno, pues continuamos. ¿Cómo se fueron dividiendo los textos bíblicos? Primeramente, la necesidad de los judíos para leer las escrituras semanalmente dio nacimiento a la primera división de la Biblia, si no propiamente en capítulos y versículos, pero en Israel los judíos dividieron la Torá. La Torá son los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Lo dividieron en 154 secciones, bloques, para que pudieran ser leídos en voz alta de forma semanal en el transcurso de 3 años. ¿Sí me explicó? Cabe mencionar que si tú vas a misa todos los días durante 3 años, lees no solamente el Pentateuco, toda la Biblia. ¿Sí sabías? Por eso entonces está dividido en el año A, B y C. Si tú vas a misa todos los días, escucharás entonces las lecturas de toda la Sagrada Escritura, precisamente. Entonces, una primer división se dio en este proceso de los judíos del antiguo, ¿sí me explico? Incluso antes de Jesucristo, incluso antes de la Septuaginta, e hicieron esta división. Dividieron en 154 secciones el Pentateuco para que lo pudieran leer semana con semana en 3 años. Sin embargo, los judíos de Babilonia, los de la deportación con Nabucodonosor y toda esta onda, que precisamente lo hablábamos en estas semanas, dividieron el Pentateuco o la Torá en 53 o 54 secciones. ¿Para qué? Para que pudiera ser leída en un año. ¿Sí me explicó? Y así en un año ellos podían precisamente estudiar, leer, comprender la palabra de Dios que estaba puesta en la Torá, que era su corazón, su base. Ahí está escrito precisamente cómo se formó el mundo, están los patriarcas, está cómo caímos en Egipto, cómo nos liberaron de Egipto, la Pascua, precisamente están los mandamientos, está el tiempo de los números, el censo, están las órdenes y leyes en el Deuteronomio, está todo lo que, cómo deben de estar los sacerdotes en el Levítico, todo lo que tenían que aprender, incluso estaban divididos en 53, 54 secciones. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora bien,
¿Qué otra cosa nos tiene que llamar la atención de esto? Entre los siglos 6 al 10, pero ya después de Cristo, fíjate, ya después de Cristo, escribas judíos llamados masoretas desarrollaron el llamado texto masorético, que es el Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. Ahora sí, ya el Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. ¿Y cuál es la característica de los masoretas? ¿Qué es lo que sucedió con los masoretas? En este periodo, los masoretas introdujeron las vocales. En el ejercicio que hicimos hace ratito, no existían vocales. Un buen judío sabía que se pronunciaba shalom, aunque no tuviera las vocales. Sin embargo, más adelante fue necesario ponerlas para que fuera más correcta la comprensión del texto. Ahora bien, los masoretas le pusieron no solo vocales, acentos, signos de puntuación. Además, subdividieron las antiguas 54 secciones de la Torá en 669 segmentos más pequeños llamados sidrim. Entonces el Sidrim era un segmento en la Sagrada Escritura, lo que para ti y para mí era capítulos y versículos. ¿Sí me explicó? Y efectivamente, ¿cuál era la finalidad? Facilitarse la localización, búsqueda y comprensión de los textos bíblicos. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Y les voy a pedir paciencia. Porque lo que estamos haciendo con esto es cimentar la base esencial de la estructura bíblica. Hoy es muy fácil que alguien te lea un texto, para empezar, mal traducido. Dos, manipulado. Y tres, ni siquiera con bueno, ya le han cambiado los signos de puntuación, comas e incluso hasta palabras para que dé a entender otra cosa. No, esto era muy difícil antes. ¿Por qué? Porque se tenía claro cuál era la esencia del texto. ¿Sí vamos bien? Por eso, para mí nunca va a ser recomendable que te pongas a dialogar con algún hermano esperado. Los hermanos esperados sabemos que son pues los que optaron por seccionarse, por separarse, por protestar, póngale el nombre que ustedes quieran. Yo les llamo hermanos esperados, porque al final son nuestros hermanos. Dios quiere que como el hijo pródigo algún día regresen a la casa paterna de la que salieron. Y efectivamente, cuando te das cuenta de que hacen algunas interpretaciones e introducciones muy lejano y muy ajeno a todo lo que estamos hablando, pues obviamente no se llega a nada. Ahora bien, en el punto del ejercicio que hicimos, capítulos y versículos, ¿cómo se dieron? Fíjense que esto también ni siquiera está tan lejano a nosotros. ¿Cuándo se le pusieron los capítulos a la Biblia? Fue entre el año 1234 y 1242. Imagínate, ¿sí me explico? O sea, ni siquiera al arranque de cuando la Sagrada Escritura es compilada por ahí del año 382 por el Papa Dámaso I, tampoco. Pasaron 1000 años más. Y efectivamente fue un obispo, el obispo Stephen Langton, cuando él era maestro de la Universidad de París. Por cierto, después llegó a ser el arzobispo de Canterbury, pero él fue el que dividió la Sagrada Escritura en los capítulos que conocemos actualmente. Finalmente, también, obviamente, un sacerdote y en este caso, un obispo. Y vean en qué año. Y hay algo curioso que voy a resaltar con relación a los versículos. ¿Cuándo se pusieron los versículos? Mira, uno de los primeros intentos por dividir los capítulos en versículos fue por el dominico italiano Santo Spagninio. Él, que era un dominico, un religioso, un fraile, en 1528 publicó en León una Biblia precisamente, déjenme quitar esto, ahora sí, una Biblia toda entera, subdividida en los actuales versículos, como los tenemos actualmente. Pero, ¿qué creen que el crédito, si tú lo buscas en la historia, si tú lo buscas en el internet, si tú lo buscas en algunas bases más generales, acuérdense que yo siempre los voy a invitar a que busquen las bases oficiales. En unas bases más oficiales le dan a Roberto Stefano el crédito y él es un editor protestante. Estamos hablando ya de 1528 más o menos en adelante. Empleó los versículos que utilizó Santo Spagninio para el Antiguo Testamento. Todo se quedó igual. Pero hay un dato curioso. Paninio no le puso versículos a los deuterocanónicos. La semana que viene vamos a hablar de los deuterocanónicos. Y fue Estéfano quien sí se los puso.
Es decir, para el momento de los versículos, capítulos, de las versiones de la Sagrada Escritura de los años hasta 1500, todos los libros que estamos hablando, los 73 libros, es decir, la Septuaginta, los 46 y los 27 del Nuevo Testamento, esos eran la Sagrada Escritura. La semana que viene vamos a definir cómo se definió, perdón, vamos a llegar a ver cómo se definió el canon. Bueno, y él fue quien entonces lo puso así. Para el Nuevo Testamento sí utilizó su criterio y ciertamente los versículos actuales son los que estamos ocupando también. Así es que les digo que así se fueron dando, pero estamos hablando de 1528. Y algo importante también, finalmente es el Papa Clemente VIII, por ahí de 1592, quien hizo publicar en latín la versión oficial el 9 de noviembre de 1592, ya con los capítulos y los versículos actuales. ¿Sí se va comprendiendo? Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos que buscar una cita bíblica, obviamente se vuelve más sencillo, más fácil para nosotros la referencia para su localización. Pero los capítulos y los versículos no tendrían que ser una tajante en la definición de la doctrina, porque hay personas que dicen, no, 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 aquí hay una coma, y entonces quiere decir que no sé qué, no, y más algunas doctrinas pues mal interpretadas por parte de nuestros hermanos esperados. Así entonces, apúntenle, tarea, fíjate lo que vas a hacer. Vas a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Isaías. Vas a leer lo que dice la cita de Isaías 7, el 7 indica el capítulo, y el verso 14 o versículo 14. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Y vas a buscar una cita en el Nuevo Testamento que haga referencia o que hable de ello. Está fácil, ¿eh? Está fácil. Que hable de ello. Y pues la vas a poner, ¿no? Si pudiéramos los primeros minutos, cuando se van conectando de la semana que viene, vamos a platicar, oye, mira, yo encontré en el Nuevo Testamento, en tal libro, en tal capítulo y en tal versículo esto. Dice esto y yo creo que hace referencia a lo que leí en Isaías 7:14. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todos bien? En todo el Nuevo Testamento, vamos a buscar un libro, una cita que haga referencia a Isaías. A Isaías 7:14. Es decir, no, no está difícil porque cuando leas la cita vas a decir, ah, ya, ¿me explico? Ok, Entonces, vamos a buscar en el Antiguo Testamento Isaías 7:14. Lees la cita. Y ok, posteriormente vas a decir, ah, yo creo que hace referencia a, y tendrás que justificarlo. Es decir, ah, mira, yo digo que en el libro tal, en el capítulo tal, en el verso tal. Para mí hace referencia a ello por esto. Estamos haciendo exactamente lo que se hacía anteriormente cuando se da precisamente lo de los versículos, los de los capítulos y demás. Entonces ya podían hacer referencia. Les voy a dar un tip como dicen, como los maestros en el acordeón. En nuestra Sagrada Escritura, te vas a dar cuenta quien la tenga abierta a la mano, si tú tienes algún texto bíblico enfrente de ti, está en columnas el texto de la Sagrada Escritura. En mi caso yo tengo aquí la Biblia latinoamericana. Entonces, tienes aquí del lado izquierdo o del lado derecho las columnas, pero en la parte de abajo tienes comentarios que ya han hecho los padres de la iglesia, que ya han hecho los padres de la iglesia o que ya ha hecho la iglesia misma, que te pueden servir como referencia. O sea, lo que está debajo de la línea no es parte de la Biblia, sino son los comentarios. Bueno, lo que el extraordinario es que aquí miren, en las costillas de las columnas, ahí tienes las referencias bíblicas. Vas a tener pequeñas citas bíblicas que te hacen referencia a. Normalmente te dicen, por ejemplo, en el texto que yo leí de Lucas 4 del 16 al 18, en donde dice que llegó Jesús a la sinagoga, abrió el rollo y de ahí leyó que el Espíritu del Señor está sobre él. Del lado derecho dice precisamente la referencia Isaías 61:1. Entonces me la pusieron fácil porque ya nada más fui y la busqué. O sea,
todo eso ya no lo ha facilitado la iglesia, ya no lo ha facilitado la Santa Madre Iglesia. Pero si tú quisieras, podemos conseguir una Biblia en griego, tal cual, así un griego, el koiné, y hacemos alguna traducción. Claro, con nuestras limitantes del griego, con nuestras limitantes, o en hebreo, si quieren, porque también vamos a hablar la semana que viene de la Biblia hebrea, la que le llaman la Tanaj. Vamos a hablar de la Biblia hebrea, la Tanaj, cuándo surgió y dónde ha venido a caer el choque con nuestros hermanos esperados. Pero finalmente, entonces, si te das cuenta, y quiero que lo vean así, la paciencia va hacia que, no sé si vieron aquella película de un maestro japonés, no me acuerdo cómo se llamaba la película, que un niño estadounidense llegó allá y tuvo que aprender karate para defenderse. ¿Se acuerdan de la película? Y que luego ya se actualizó, que lo ponía Karate Kid, Karate Karate Kid, Kid. Karate Kid, que lo ponía lava, seca, lava, y él decía, pero ¿eso para qué me sirve? No me lo van a creer, pero lo que estamos haciendo al estar estudiando esto te va a servir muchísimo a futuro. Tú puedes decir ahorita, es que como que vamos avanzando muy lento, yo ya quiero saber por qué los protestantes no creen en el purgatorio. Tranquilo, tranquilo. Lava, seca, lava, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque vas a comprender entonces la historia de la iglesia, por qué la iglesia es la depositaria de la verdad y por qué nosotros tenemos que profundizar en todo esto para la comprensión de nuestras interpretaciones o cuando queramos hacer exégesis o hermenéutica bíblica. Y esto está muy alejado de nuestros hermanos esperados. Muy pocos lo estudian y lo que lo estudian de una manera muy diversa. Así entonces, con esto estamos cerrando este bloque 2 de lo que es precisamente la Sagrada Escritura en el aspecto precisamente externo. Estamos en lo externo. Muy bien, nos comentan aquí que pues, es padre hacerlo, ¿no? Y además que creen que los detalles nos ayudan mucho y te van a dar mucha justificación de aquello que estamos aprendiendo. Me da mucho gusto que sigamos todos conectados. Recuerden, en punto de bueno, en este caso de las 6 vamos a arrancar. Yo ya tengo abierto aceptar la sala de espera. Y efectivamente tú te conectas y en ese momento ya arrancamos. Y la recomendación es, ahorita que termine este video, denme unos minutos y lo subo a YouTube. Y tú lo puedes ver las veces que sean necesarias. Compártelo, dale like, como dicen ahora ahí, y suscríbete a la página para que cuando yo ponga el video, luego te llegue. Coméntale a algunos de tus hermanos, de tu comunidad, diles, oye, mira, estoy tomando un curso. Y si Dios nos permite, ojalá que veo este grupo, que es el que hemos estado más perseverantes, en algún momento hacerlo presencial, vernos en algún lugar para poder profundizar ya cuando hagamos algún exégesis o interpretación bíblica. ¿Les parece muy bien? Pues muchísimas gracias a todos, bonita tarde, gracias por conectarse, sigan estudiando, sigan repasando, tengan paciencia y vamos a comprender y vamos a aprender muchísimo acerca de lo que es la Sagrada Escritura. No olviden que estamos en introducción a la Sagrada Escritura. Muchas gracias, Marilia, perdón. Muchas gracias, Auxilia. Margarita, y gracias, Lulu, que estás. Dios me los bendice. Sí, ¿verdad? Gracias. Gracias, Carmen, gracias, Maru, Esmeralda, Hasta Marlene. luego. Gracias. Cuídense Ángela, mucho. gracias Esme, gracias Nelly por conectarte y gracias Isabel. Ya llegó también nuestro hermano Pascual. Pascual, en un momentito que puedas, si puedes ver el video, estamos ya terminando, pero en un momentito lo pongo en YouTube para que lo puedan ver y compartir con las personas que crean que les puede ayudar. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios nos permite, la próxima semana. Gracias. Ahorita ponemos el video en YouTube para que lo puedan ver. Bye. Gracias. Gracias. Bye.